Bueno, hoy vamos a iniciar la sección 4.2 del libro que se refiere a casos especiales que se dan en cuerpos, sobre todo aquí en el plano bidimensional. Entonces, aquí dice, considera una placa sujeta a dos fuerzas, F1 y F2. Entonces, aquí tenemos nosotros nuestro cuerpo, a lo cual está sometido por F1 y F2. Entonces dice, para lograr el equilibrio estático, la suma de momentos alrededor de A, por ejemplo, F1 está aplicado en A y F2 está aplicado en B. Entonces, como vimos, para tener equilibrio estático necesitamos que la sumatoria de fuerzas sea igual a cero y que la sumatoria de momentos en cualquier punto del cuerpo también sea cero. Entonces, si hacemos sumatoria de momentos en A, ¿verdad? Entonces lo que estaría haciendo fuerza sería F2. Entonces sería F2 por la distancia que hay de A a B, ¿verdad? La distancia perpendicular. Entonces vemos que necesariamente para que el momento de la fuerza que aplica en B de F2 sea cero, necesariamente tiene que pasar por el cortar el eje, ¿verdad? Que es esta figura. Entonces, recapitulando. Tenemos un objeto, un cuerpo con dos fuerzas. Para que se cumpla, primero, digamos, la sumatoria de momentos con respecto a cualquier punto, ya sea A o B, ¿verdad? Si es así como está, si hacemos sumatoria de momentos en A, vemos que el momento es diferente de cero, ¿verdad? Porque hay una distancia perpendicular entre A y B, ¿verdad? Perpendicular a la fuerza F2. Entonces, para anular ese momento, necesariamente tenemos que, por decirlo así, cambiar la dirección de la fuerza F2 de tal forma que esté alineado con el punto de aplicación en A, de tal forma que si yo hago sumatoria de momentos en A, la fuerza F2 no hace momento. ¿Por qué? Porque la fuerza F2 está cortando el eje, ¿verdad? Su línea de acción corta el eje. Entonces, de esta forma se satisface esa primera ecuación, que la sumatoria de momentos con respecto a A sea cero. Igual, si yo hago lo mismo, entonces si hago sumatoria de momentos en B para que sea cero, entonces F1 entonces tiene que estar en línea con la línea AB. Entonces, lo dice aquí, en conclusión, si un cuerpo sujeto a dos fuerzas está en equilibrio, entonces las dos fuerzas deben de tener la misma magnitud. ¿Por qué la misma magnitud? Para que se aplique la ecuación de sumatoria de fuerzas igual a cero. Si las dos tienen la misma magnitud, la misma línea de acción y sentido opuesto, eso quiere decir entonces que las dos se anulan en términos de sumatoria de fuerzas y la sumatoria de momentos también se va a anular. Entonces, esa es una condición particular que se va a dar y que nosotros vamos a tener, que se nos va a presentar. Que si vemos un cuerpo sometido a dos fuerzas y si el cuerpo nos dice que está en equilibrio, necesariamente tienen que darse este caso, en que las dos fuerzas F1 y F2 son iguales y que las dos estén en la misma línea de acción, es decir, que estén, digamos, aquí alineadas. Y obviamente que tengan la misma magnitud, ¿verdad? Para que se cancele al hacer sumatoria de fuerzas. El otro caso es, por ejemplo, cuando estoy sometido a un cuerpo a tres fuerzas, ¿verdad? Entonces dice aquí, considera un cuerpo rígido sujeto a tres fuerzas actuando en tres puntos. Entonces tenemos F1 en A, F2 en B y F3 en B. F3 en C. Entonces dice, asumiendo que sus líneas de acción se intersecan, el momento de F1 y F2 alrededor del punto de intersección representado por T es cero. ¿Verdad? Entonces, si por ejemplo aquí decimos que F1 y F2 se intersecan en D, y si yo hago sumatoria de momentos en D, entonces estas dos fuerzas no hacen momento, ¿verdad? Porque las dos se cortan en un punto del cuerpo rígido. Sin embargo, la fuerza de en C por F3 aplicada en C, sí hay un momento, ¿verdad? Porque hay una diferencia aquí, ¿verdad? Entre el punto D y el punto C. Entonces, necesariamente, la dirección o la línea de acción de la fuerza F3 la tengo que girar un poquito de tal forma que su línea de acción corte el punto D. Entonces, de esa forma, las tres fuerzas son concurrentes, o sea, concurren en un punto. Las tres líneas de acción concurren en un mismo punto. Y si las tres fuerzas concurren en el mismo punto, entonces
yo puedo aplicar lo del capítulo 2, que era, digamos, la sumatoria de fuerzas. Entonces, para resolver un problema en el cual un cuerpo está sujeto a 3 fuerzas, necesariamente las 3 fuerzas tienen que ser concurrentes en un mismo punto, y al ser concurrentes en un mismo punto, yo las puedo sumar y las puedo igualar a 0. Y de esa forma yo me garantizo que la sumatoria de fuerzas es igual a 0 y la sumatoria de momentos es igual a 0. En este caso, el punto D. ¿Ok? Entonces, como dice acá, las líneas de acción de las fuerzas deben ser concurrentes o paralelas. Y podemos hacer la resolución en forma gráfica o analítica a partir de las relaciones trigonométricas o geométricas simples. Entonces, aquí nosotros vamos a tener, por ejemplo, que si conocemos la línea de acción de dos fuerzas, para determinar la línea de acción de la tercera, porque sabemos que el cuerpo está en equilibrio o queremos que esté en equilibrio, entonces necesariamente tenemos que ajustar la dirección de la tercera de tal forma que su punto de aplicación esté alineado con el punto de intersección de las otras dos, de tal forma que las tres, ahora sí, se intersequen en un mismo punto. Okay, entonces, esos son los dos casos especiales que nosotros vamos a ver y que muchas veces nos ayudan a resolver, digamos, ciertos problemas, identificando que si nuestro cuerpo está sometido a dos fuerzas, las dos fuerzas están en la misma línea de acción, ¿verdad? Y tienen magnitudes iguales, pero en sentido contrario. Y si el cuerpo está sometido a tres fuerzas, las tres fuerzas, sus tres líneas de acción se tienen que intersecar en un mismo punto. Y también su sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0, vectorialmente. Y con eso entonces terminamos lo que sería la sección 4.2. Ahora lo que nos queda hacer es un par de ejemplos para ilustrar un poco la aplicación de estos casos especiales.